siempre en esta época, 8 me están llegando por ahí, vale, pues entonces el octavo, que siempre es un poco el mismo formato de 2 autores un día y 2 autores otro día. Antes teníamos incluso los famosos Más que un desayuno que hacíamos con lecturas los sábados a la mañana, que bueno, de momento no nos hemos podido retomar porque todavía la pandemia nos lo cortó mucho y todavía no nos hemos animado, pero bueno, está la cuestión más fuerte, más profunda, es estas conversaciones de hoy. Los 4 escritores, bueno, los 2 de hoy y los 2 de mañana, que por ahora tenemos de mañana a Alejandro, que está por ahí. Los libros se han leído en los clubes de lectura, no en todos, están unos repartidos, unos están ya leídos, otros se van a leer. Pero bueno, yo será ya el que presente a los autores, entonces nada más, muchas gracias y aquí estamos. Buenas tardes a todos. Antes de empezar, pues agradecer a la Casa de las Conchas por ser siempre este espacio de encuentro, por apostar en voces nuevas y a vosotros por venir, porque todo lo que envuelve la literatura se hace para los lectores, pero se hace principalmente con los lectores. Yo creo que esta es una máxima que tenemos que ser conscientes, saber también que cuando venimos apoyamos a que todo esto se siga haciendo. Hoy estamos con Laura Chivite y Silvia Hidalgo, y también como compañera de tertulia tenemos a Pilar Sánchez, que ella es filóloga también, pero viene en condición de lectora también de los grupos de lectura de la Casa de las Conchas, de la Biblioteca Pública de Salamanca. A mí me tocó presentarlas y es un honor. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Hablábamos antes que este año todo fue muy fluido porque leímos las novelas, nos gustaron, parecía que se relacionaban y vosotras aceptaron de primera. Y esto es maravilloso cuando las cosas se dan así. Empiezo con Laura Chivite. Ella es formada en literatura comparada por la Universidad de Granada, con una especialización en cine, y sé ahora que tiene varios premios de cuentos y de poesía, que también podremos hablar de eso a lo largo de esta conversación, y ha publicado Gente que ríe, el libro que muchos de los que están aquí han leído, con el cual obtuvo el premio Ojo Crítico con su primera novela y su debut, un premio importantísimo en las letras españolas. De Sevilla, ella es de Pamplona, de Sevilla viene Silvia Hidalgo. Ella es ingeniera informática. Esta novela, Yo Mentira, con el cual estuvo finalista al Premio Europeo de Libro, es su segunda novela. Tiene una anterior de la editorial Amor, de Madre, Dejarse Flequillo. También transita por el mundo del cine como directora y guionista. Tiene un corto que fue premiado y sé que en la conversación del coche, porque hicimos el viaje juntos, pudimos hablar un poquito también de otros proyectos en que ella está trabajando. Hemos titulado esta conversación, la del día de hoy, de primeras palabras, porque Silvia tiene 2 novelas, Laura es su primera, pero sabemos que no es posible llegar a unas obras tan contundentes, tan sólidas, literatura de la que llamamos de verdad, así del nada. Entonces queríamos hacer un poquito el recorrido en vuestras vidas, en vuestra historia como escritoras, hasta el momento de estas obras y después hablar un poquito de ellas. Quizás podríamos empezar por el inicio, dicen siempre que está bien empezar por el inicio, con esas lecturas de infancia, esas lecturas de adolescencia que nos marcaron, saber cuáles fueron. Hola. Bueno, gracias a todos y a todas por venir un viernes a las 8 de la tarde. Se agradece y gracias por invitarnos a las 2. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, la verdad es que yo de estas lecturas de infancia no tengo muchas. Empecé a leer a una edad relativamente tardía, como puede ser la adolescencia, ¿no?
Y yo de pequeña veía muchas más películas, entonces yo creo que mi educación primera fue sobre todo el cine. Sí que recuerdo algunos cuentos de Roald Dahl, como que siempre me ha gustado, tanto sus cuentos infantiles como adultos, pero sí te podría lanzar como 20 películas o 50 de una manera más fácil que hablarte de las lecturas de infancia. Si quieres contarnos alguna, decir alguna película, a ver si nos reconocemos en esa infancia también. Bueno, pues La princesa prometida, por ejemplo. Me sorprende mucho porque es que es muy parecido. También he tenido una educación, yo siempre digo que, bueno, yo crecí en un barrio, en un ambiente en el que la verdad la literatura no estaba tan presente, pero sí teníamos la tele, sí había una tele en todas las casas, no había una biblioteca en mi casa, o no había mucha tradición lectora, pero siempre había una tele, y entonces yo creo que me ilusiona mucho esto de que nos hemos acercado a la ficción y al contar historias a través también del cine, ¿no? que también es un lenguaje pues que yo creo que te ayuda también a la hora de escribir para formar esas imágenes, para pensar en imágenes, no solo en palabras, ¿no? que yo creo que a lo mejor algo que puede estar común y que por eso habéis visto a lo mejor cierta relación que toda esa educación y después cuando empecé a leer, que también fue ya más mayor, también quiero hacer notar las pocas referentes, ¿no?, escritoras que tenía, porque lo que llegaba, ¿no?, que yo tenía hermanos mayores y lo que me llegaban eran muchos libros, pero sobre todo eran escritores o lecturas clásicas que, claro, a mí no me decían demasiado porque no me estaban contando como nada sobre mí o sobre lo que a mí me pasaba o sobre lo que yo veía. Entonces tenía hasta cierto rechazo a la literatura. Por eso yo ahora cuando muchas veces voy a institutos o algo digo, no preocuparos porque, o sea, no estáis leyendo, bueno, pero consumir cultura, consumir ficción de la manera que a vosotros llene y que os hablen a vosotros. Ya está, ya eso daréis el salto a otras cosas, encontraréis algo después ya más, la calidad como que viene después, pero no sé, aprender otros lenguajes y de otra manera. Entonces, bueno, me hace mucha ilusión esta coincidencia. Que es como un coche complejo, ¿no? Es como una escritora que no me leía la Odisea, no leía Joyce de pequeña, no sabía quién era Virginia Woolf, o sea, sabía quién era Liz Taylor de la Virginia Woolf. No sabía que se refería a una escritora. Yo no sabía que Liz Taylor se estaba refiriendo a una escritora, por ejemplo. Sí. Y que yo creo que en literatura siempre, como en el cine o en cualquier disciplina artística, lo más natural es preguntarte pues, tus referencias pues, literarias o cinematográficas o de arte pictórico. Pero luego, claro, es lo que estamos hablando, que impactan tantas cosas y te inspiran tantas cosas. Yo siempre pienso en la música, o sea, que también creo que tengo muchas referencias y que escuchando música se me han ocurrido historias de pronto, ¿no? O sea, que yo creo que se hace ahí como una cosa ecléctica y no sabes muy bien luego de dónde sale y de dónde nace lo que escribes, ¿no? Bueno, mi pregunta sí que está un poco relacionada con lo que acabáis de comentar, porque yo os quería preguntar un poco por vuestras referencias, no solo referencias literarias, actuales o de compañeras, de compañeros, sino también pues eso de cine, tú acabas de comentar de la música, pues eso un poco, hablar un poco de eso, de cuáles son vuestras referencias, lo que os está un poco influyendo a la hora de escribir ahora. Vale. Bueno, a mí me interesa muchísimo, la verdad, lo que también a la hora de escribir, lo que me interesa es qué estoy viendo yo, o sea, qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando a mi alrededor? Entonces me interesan mucho, por supuesto, mis contemporáneas, tanto de aquí como de abrir un poco mi mirada, ¿no?, de otros continentes, también europea, y básicamente literatura es lo que me interesa más ahora, ¿no? Cómo estamos explicando lo que nos pasa
pasa, nuestra existencia, ¿no? Y es eso, ¿no? Lo que estamos viendo. Y en cambio, un poco al contrario, a nivel del cine, que también me interesa mucho, pero esa recuperación que se está haciendo de muchas directoras, ¿no? Como, yo que sé, no es verdad, Chantal Akerman, que en aquella época que yo consumía tanto cine y yo, o sea, no sabía que había directoras, yo no sabía que una mujer se podía dedicar al cine, ¿no? Aparte de hacer vestuario, ¿no? Y peluquería. Entonces esto es algo que esta recuperación que se está haciendo me parece maravilloso, y sí que estoy revisitando muchísimo a estas directoras que estamos recuperando. Sí, 100% lo copio yo a ti ahora. Pero yendo por partes, lo de Chantal Akerman, por ejemplo, 100%, ¿no? El otro día pusieron en Matadero, en Madrid, Jan Dillman, que es una película, bueno, de 100.000 horas, y yo estuve fascinada todo el tiempo, y sobre todo el pensamiento que tuve fue cómo no es más relevante, bueno, relevante no es el adjetivo, cómo no es más conocida, o sea, porque es una pasada, es increíble. Entonces, creo que mi respuesta de cuáles son mis referencias iría más por esa línea de... Hace poco me acabé Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, que tampoco me lo había leído, y es uno como de los clásicos, y digo, wow, si es que aquí está concentrado absolutamente todo, ¿no? Y siempre que me preguntan, o me pregunto a mí misma esto de cuáles son tus referencias, me sale como querer escupir de pronto 50.000 nombres, ¿no? Como una cosa de querer hacer tu lista favorita de películas y te salen 59, ¿no? Entonces es un poco complicado. Pero sí que es verdad, en relación a lo que decía Silvia, que yo, después de haber publicado, me ha empezado a interesar mucho más lo que se estaba haciendo ahora. Creo que antes no leía tampoco tanto a mis contemporáneas o a novelas literarias, y ahora, no sé, pero no lo hacía por mero desconocimiento, no tenía como otras lecturas, y ahora poner la mirada ahí, poner el foco, me ha descubierto cosas muy, muy interesantes, porque se están haciendo cosas muy guays. Entonces yo creo que sí, que es un poco una mezcla de cuáles son estas referencias, pues tanto cosas pasadas como actuales, como... Sí. Y vamos en lo que tiene que ver con las obras. Es verdad que lo que conocemos de vosotros son estos magníficos libros que tenemos hoy aquí y de los cuales hablaremos, pero siempre se comenta en la literatura todo lo que quedó por publicar, ¿no? Esas obras en el tintero, en el cajón, perdidas o desechadas, que nos contasen un poquito en esta idea de desmitificar la literatura o el acto de escribir, un poquito que nos contasen de esas obras que quedaron ahí atrás. Bueno, yo creo que eso es maravilloso, o sea, yo siempre digo que la publicación de esta novela es la historia de un fracaso continuo, o sea, de un fracaso durante muchísimo tiempo, de chocarme, de empezar una historia que creo que es interesante y que me está agarrando, de perder el interés, ver que no me interesa, de ser exigente y crítica y a veces a unos niveles feos, ¿no? Te dicen muchas cosas feas, de frustrarte, y es una historia de frustración. O sea, al final es una novela que sale y que ya por fin lees y dices, le pondría mi nombre, ¿no? A esto, vale, me siento como bien y cómoda como para ponerle mi nombre. Es la historia de una frustración, de 3 o 4 frustraciones anteriores, ¿no? O 5, no sé, ya depende de tu nivel de exigencia loco, ¿no? Que tengas. Y después la publicación es la historia también de un fracaso, de muchos fracasos, de que te digan, o sea, ni siquiera que te digan que no llegue, y de momento pues se abre el camino porque estás ahí y ya está, pero por supuesto que antes tiene que haber eso, es muy raro, por supuesto puede pasar, ¿no? Y estas historias que después son las que quedan, de escribir esta novela en 2 semanas, ¿no? El Club de la Lucha, y me lo publicaron y Brad Pitt le encantó, ¿no? No sé, ¿no? Este tipo de cosas, pero lo normal, yo creo, y con lo que yo, con todo el mundo que escribe o que intenta hacer literatura, como yo digo, yo creo que es un poco
camino, y además que tienes que tener paz con esto y decir, y no pasa nada por tirarlo, y no son horas perdidas, es parte del trabajo, y el libro que vayas a sacar no sería el mismo si no hubieras hecho ese trabajo antes y no lo hubieras tirado. Sí, estoy también de acuerdo, y también mi relación con la escritura ha cambiado muchísimo, porque antes siempre lo he hecho un poco por defecto. Por ejemplo, algo como escribir un diario, ¿no? Que lo sigo haciendo y lo guardo con mucho cariño y me gusta mucho porque es como casi ahora mismo diría el único reducto donde no utilizo este látigo que has mencionado, ¿no? Que me dejo más ser, y a veces eso es un placer, y yo me digo, escribe así, escribe con esta libertad con la que escribes tu diario. Luego no es tan fácil y viene este sufrimiento, esta autocrítica constante, agotadora, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso, que cuando se habla de debuts parece que es lo primero que has escrito en tu vida. Y claro, no, viene nadie de que se ha publicado esto y esto. Pero bueno, también yo creo mucho en las casualidades y en el azar, y que pues si las cosas hubiesen sido un poquito diferentes, quizás serían otros cuentos los que yo he publicado, ¿no? O una novela un poco diferente a la tuya. Entonces, sí, y me parece muy importante no odiarse a una cuando lee cosas del pasado, porque pasa muchísimo. Yo no he sido capaz de leer el libro que he publicado todavía, o sea, el libro así no lo he cogido y me lo he leído. Qué fuerte eso, ¿eh? Qué fuerte, ¿y cuándo lo haremos, no? O sea, o no lo haremos, no lo sé. Pero pasa ahí una cosa como rara, y hace poco, bueno, yo cuando tenía como, si estaba en primero o segundo de carrera, escribía muchísima poesía, y fueron 2 años